Mateo capítulo número 1 y quiero leer desde el verso 18 al verso 21 y quiero, no sé si me tome unos 2 o 3 domingos, pero quiero estar hablando acerca de Jesús y los diferentes nombres con los que hemos venido a conocerle. Y me gustaría que usted preste atención. Creo que el mensaje de hoy es uno de los mensajes más básicos, más sencillos y más simples que haya predicado. Pero ¿cuántos creen que aún en lo simple hay poder? Si viniste a buscar una teología super mega profunda en el día de hoy, es posible que o salgas frustrado o salgas mega bendecido. Eso depende cómo te ha impactado este evangelio. Yo tengo problema con la gente que saben tanto que ya se les ha escapado la sensibilidad de gozarse aún en lo simple y básico de este evangelio. Entonces, vaya conmigo a Evangelio según San Mateo capítulo 1 verso 18 y la palabra del Señor lee. Voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Lee de la siguiente forma: el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Nuestro verso para el día de hoy, este verso 21, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. ¿Por nombre qué? Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Padre, te doy gloria y te doy gracias, Señor, por tu palabra. Háblanos, Señor. Establécenos, Señor, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Te pido por cada vida que está aquí reunida y alguna vida que quizás nos esté viendo por las redes sociales. Te pido que allí donde estén les hables, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pido todas estas cosas. Amén, mi Dios. Para poder tener éxito en la predicación de este evangelio es necesario conocer al protagonista de este evangelio. Y para poder conocer al protagonista de este evangelio es necesario conocer su nombre. Cuando usted está en una fiesta y conoce a alguna persona que es la primera vez que lo ve, usualmente lo primero que se intercambian es el nombre. ¿Cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? Me llamo fulano de tal. Los nombres son muy importantes. Cuando hablamos acerca del nombre de una persona, estamos hablando de su identidad. Si yo ahora mismo le pido a Michael que pase por aquí, Javier no va a pasar. Porque cuando yo hablo y digo el nombre de Michael, es el nombre lo que identifica a la persona. En la Biblia, los nombres eran de gran importancia. Se usaban para definir el carácter de la persona que lo traía.
Hoy en día el sentido de los nombres ha cambiado. Yo vengo de una isla en donde se ha convertido en una moda en que si una pareja les nace un bebé, ellos agarran el nombre del padre y el nombre de la madre y los meten en adentro de una licuadora. Le aprietan el botón de high y cuando abren el nombre que salga, ese es el nombre que le ponen. Y por eso tenemos una mezcla de nombres, ¿verdad? ¿Hay alguien aquí con nombre de mamá y de papá mezclado? Marangeli, vamos a salirnos de ahí, ¿verdad? Algunos nombres son asociados con cosas negativas, ¿verdad? Yo no creo conocer a ninguna madre que le haya puesto a su hijo Hitler. O alguna madre que le llame a su hijo, vamos a ponerle Judas porque tiene un gran futuro. ¿Verdad? Jezabel, Caín, son nombres que realmente, ¿verdad? Dicen algo, pero tienen una connotación negativa. Ahora, hay otros nombres que cuando usted los escucha, usted los va a asociar no solamente con el individuo, sino con las características del individuo que tiene el nombre. Por ejemplo, si yo digo el nombre Bill Gates, usted no solamente va a pensar en la persona, sino que va a pensar en la riqueza que posee este hombre. Si yo menciono el nombre de Michael Jordan, usted no solamente va a pensar en la persona, sino que también le va a venir a la mente el jugador más extraordinario, significante, poderoso, increíble en la cancha de baloncesto. Aunque los lebrones se quieran lucir. Y si estás en desacuerdo, pues consíguete un stage y un par de bocinas y habla por allá. Ay, aleluya. Nadie dijo amén a Jordan, pero está bien. Pero los nombres sí importan. No sé a cuántos de ustedes, pero a mí personalmente lo considero muy importante que sepan mi nombre correctamente. ¿Ve? Si tu nombre es Carlos, Juan, Jaime, es muy similar como suena en español, como suena en inglés. Entonces el que es Carlos es Carlos, ¿verdad? Juan es Juan. La realidad del caso es que a mí personalmente no me sucede lo mismo. Yo le digo mi nombre a alguna persona, si se lo digo a algún americano, yo le digo, my name is Abner. Oh, Amber. Y a mí me entra una cosa, ¿cómo que Amber? ¿De qué me están viendo, confundiendo mi identidad? En español hay gente que me dice Adnel. Por favor, no haga eso, a menos que usted no quiera que, ¿verdad? Yo le dé toda una teología de dónde sale mi nombre. Todavía el día de hoy, ¿cuántos se acuerdan de mi abuelo, el que vino por aquí pidiendo oración por su esposa? Porque ya había enviudado 2 veces y quería que oraran por ella. ¿Se acuerdan de mi abuelo? Hasta el sol de hoy, cada vez que mi abuelo me llama, él me dice Ané. Ni siquiera con T, no, Ané. A-N-E. Tengo un amigo evangelista que siempre que me llamaba Agné. Tuve la oportunidad de vivir 3 meses con él en su casa. No voy a decir el nombre porque hay mucha gente que conoce historias de Abner Ávila en esa casa, pero siempre que me veía me invitaba al monte a orar. Y me decía, Agné, vamos al monte a orar. Y siempre era Agné. Y yo le decía, mi nombre no es Agné. A-B-N-E-R. En la Biblia está. General del ejército de Saúl. Porque para mí es importante que mi nombre sea entendido para yo poder contestar por mi nombre. Ahora bien, si los nombres son importantes para nosotros los hombres,
imagine cuán importante es el nombre para Dios. Entonces en esta mañana yo quiero concentrar lo que voy a hablarte en el nombre que es sobre todo nombre. Todos nosotros sabemos el nombre, pero lo que sí me resulta interesante o lo que me resulta curioso es que podemos pronunciar el nombre y no tener conciencia sobre la profundidad acerca de la persona de quien estamos hablando. Entonces hoy quiero hablarte acerca del nombre de Jesús en su significado más básico. Lo primero que necesitamos saber o considerar es que el nombre de Jesús no fue dado por sus padres terrenales. La Biblia dice que el cielo envió un mensaje a José diciéndole acerca del nombre que habría de darle a su hijo, que no era su hijo biológicamente, ¿verdad? Pero sí era el hijo que José habría de criar. Y ese nombre es Jesús. El nombre Jesús es el nombre que más comúnmente identifica al Hijo de Dios aquí en la tierra. La palabra Jesús tiene 3 significados y me encantaría asignarle a los que están en media, si me lo pueden escribir de alguna forma, ese nombre, o yo puedo quizás enviárselo por ahí a alguien, porque este nombre tiene 3 significados básicos. Jesús significa Salvador, rescatador o libertador. Quiero repetir eso. Jesús significa Salvador, rescatador, libertador. Ahora bien, entiéndame que el nombre básico de Jesús tiene que ver directamente con su misión. Desde el comienzo, Jesús tuvo una historia muy particular. Nació de una virgen, o sea, de una mujer que nunca había estado con un hombre. Jesús no es como que a veces la gente lo ha pintado como que Jesús era mitad hombre y mitad Dios. Esto es lo más grande que ha sucedido en toda la historia. Yo he dicho muchas veces, el milagro más grande que Dios ha hecho en toda la historia es el hecho de que Él es todo hombre y todo Dios. Que en la persona de Jesús estaban 2 naturalezas en la misma persona sin mezclarse. Te mandé la imagen, por favor, a ver si la pueden poner. Jesús, ese sería su nombre que identificaría a esta increíble persona. ¿Por qué? Porque su función primordial sería ¿qué? Salvar, rescatar y libertar a la gente. ¿De qué? Del pecado. Ahora bien, si el nombre es Jesús, ¿cuál es el rol? El rol, en otras palabras, si Jesús es ¿el Salvador de quién? Mateo capítulo número 1, verso 21, lo dice muy claro. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Y luego dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mi gente, la misión básica y primaria de Jesús es salvar, rescatar y libertar. Jesús salva, rescata y liberta del pecado. La razón para enfatizar acerca de esto es porque mucha gente, escúcheme bien, quiere a Jesús para otras cosas menos para eso. Ellos buscan a un Jesús que quizás es necesario en ese momento porque están pasando por una enfermedad y se han enterado que Jesucristo sana. Buscan a Jesús porque quizás el matrimonio se les está destruyendo.
Buscan a Jesús porque pretenden que a lo mejor Él les pueda ayudar con un mejor trabajo. Lo que la gente necesita entender es que Jesús es suficiente para eso, pero es suficiente para mucho más. Ninguna de esas cosas es la centralidad de su misión. Dios no envió a su Hijo para sanarte solamente. Dios no envió a su Hijo para arreglar tus emociones. Dios envió a su Hijo para lidiar con el problema de tu pecado, para rescatar a la gente de sus pecados. La razón por la que mucha gente no experimenta sanidad o alivio emocional es porque aún no han experimentado la misión principal de Jesús aquí en la tierra, que es salvar, rescatar y libertar. Esto lo hemos dicho tantas veces. Pretendemos o queremos, deseamos de Dios todos los beneficios marginales, pero no necesariamente deseamos lo primordial: ser salvos, rescatados o libertados. Este tipo de mensaje es un dolor de cabeza. ¿Sabe por qué? Porque pretende definir a la gente que llega a este edificio. Hoy en día se ha prostituido el concepto de lo que es la iglesia. Ahora sí me voy a meter en problemas. Porque lo que queremos es que entre a la iglesia todo el mundo. Nos interesa que llegue la mayor cantidad de personas y que luego, una vez estén aquí, entonces les proveemos, porque de la manera en que los llamamos es proveyendo toda clase de servicios, toda clase de programas. Eso no está mal, yo no estoy criticando eso. Pero la centralidad de la iglesia no debe radicar en los programas sociales que tiene. Lo que debe identificar a la iglesia es la predicación del nombre que identifica este evangelio, a saber, el nombre de Jesús. Entonces lo que pretendemos es que la iglesia se llene de gente, y aquí, ¿cómo los vamos a entretener de tal forma que se mantengan viniendo, que sigan llegando? Estamos haciendo el evangelio al revés de Jesús, porque queremos que lleguen aquí para luego discipularlos. Jesús era uno que se paraba en la sinagoga y en la puerta de afuera los descualificaba antes que entraran. ¿Qué era lo que Jesús decía? Se paraba en la puerta y decía: si no me amas a mí más que a tu esposa, tus hijos, tu mamá y tu papá, no puedes ser mi discípulo. Un mensaje que se oye terrible, ¿verdad? Que se oye tremendo, se oye fuerte, pero lo que él pretendía era que la gente entendiera que este evangelio se trata de una persona, no de los beneficios. Jesús desea que alguien sepa que si no lo quieres para lo principal, no vengas a buscarlo para lo secundario. Todo lo demás en tu vida, óigame bien, está relacionado al pecado. La gente que viene a esta casa porque tiene un problema, no entienden muchas veces que todo problema que tú te enfrentas tiene que ver con pecado. Por eso es que Jesús lo primero que hace es solucionar el problema de tu pecado. Porque en el momento en que Él soluciona el problema del pecado, entonces todo lo demás va cayendo en su lugar. ¿Quieres que te lo demuestre? Invéntate el problema. Todo problema, su raíz es pecaminosa. Número 1, es posible que tu problema tenga que ver con un pecado tuyo personal. Una debilidad, alguna mala costumbre que tú tengas personal. O es posible que tu problema tenga que ver con el pecado en la vida de otra persona. Entonces eres una víctima porque el pecado en la vida de otra persona te está haciendo un problema a ti y no sabes qué hacer. Ahí están los problemas familiares, los problemas en el trabajo, con la gente. O puede ser un problema en cuanto al pecado que tiene que ver con la atmósfera. En otras palabras, vivimos en un mundo pecaminoso. Y eso, ¿verdad?, produce cierta cantidad de problemas con los que nos enfrentamos.
Entonces mucha gente viene a buscar ayuda de Dios por esos 3 problemas sin entender que el problema principal del pecado necesita ser entendido, aceptado y llevado a cabo por la persona de Jesucristo para que ahora nosotros podamos experimentar el alivio en esas áreas secundarias. ¿Qué te quiero decir con eso? Mire, si Jesús sana tus emociones, pero no te salva, tus emociones van a volver otra vez al mismo lugar. Si Jesús sana tus relaciones, pero no te salva a ti, vas a volver a tener problemas en esa área. Pero una vez Jesús te salva, te rescata y te liberta, ahora sí es posible experimentar sanidad total en las áreas secundarias. ¿Por qué es tan importante esto? Porque hoy en día tenemos mucha gente que siendo salvos en la iglesia, por no tener conciencia acerca de esta salvación tan maravillosa, siguen viviendo víctimas de problemas, de decepciones en sus relaciones, en sus finanzas, problemas con la gente en el trabajo, problemas personales con alguna tentación o alguna debilidad. Pero pareciera ser que es que hemos perdido la noción, hemos perdido el hecho de tener siempre presente que somos salvos por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Qué nos ha llevado? ¿A dónde hemos llegado nosotros como iglesia debido a esta problemática? De que se nos olvida el nombre básico de Jesús y su significado y su impacto. Que hoy en día tenemos gente en la iglesia que le son fieles más a sus habilidades o a sus ministerios o a sus dones que al mismo Dios. Gente que llegan al lugar buscando algo que entienden ellos que necesitan, pero no quieren nada que ver con el que les ha salvado. En Lucas capítulo número 10, los discípulos estaban muy contentos porque los demonios estaban saliendo. Ellos hablaban y dice, estamos contentos porque en tu nombre estamos echando fuera los espíritus. Y la contestación de Jesús en Lucas 10:20 para mí es espectacular. Jesús les dice, no se alegren de que pueden someter a los espíritus. Mire lo que él dice, alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. En otras palabras, el centro de tu alegría no debe ser ni tu ministerio, ni tu habilidad, ni lo que puedas lograr en este evangelio. La centralidad de tu alegría debe ser el que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Entender que eres hijo, que eres hija de Dios. Nada debe darte más felicidad que eso. Cuando estaba estudiando las líneas de este mensaje, mi asombro era tal porque me encontré con una historia de la que he hablado anteriormente. Y yo decía, Señor, tú siempre fuiste claro en tu orden de importancia. En Marcos capítulo número 2, versos del 1 al 12, está la historia de un hombre que no podía caminar, no podía andar. Y dice la historia que a donde quiera que él iba, era los amigos que lo cargaban en un lecho. ¿Qué dice esto? Que lo que identificaba a este hombre era su lecho. Ah, mira, ahí está, por ahí viene el que no camina. Porque veían que se acercaba a un lecho. Ellos escucharon que Jesús estaba predicando en un hogar, en una casa. Cuando llegaron, la casa estaba llena de gente, no se podía entrar. Sus amigos, oiga, qué buenos amigos, lo subieron al techo, abrieron un agujero en el techo y por ahí lo bajaron a él
para que pudiera llegar hasta donde estaba Jesús. Ahora mire el orden de prioridades de Jesús. Cuando Jesús lo ve, dígame usted si era evidente o no que el hombre necesitaba ser sano porque no podía andar. Su necesidad era evidente. Pero cuando Jesús le habla, Él no lo sana de su enfermedad. Él le dice, tus pecados te son perdonados. En el orden de prioridad de Dios, Él está más interesado en salvarte que en sanarte. Y cuando entiendes este concepto y cuando entiendes este principio, si ahora siendo salvo no experimentas la sanidad que tanto has estado buscando, vas a estar bien porque ya eres salvo. Y eso es más que suficiente. Hay gente que le sirven a Dios de manera contractual. Yo estoy bien hasta que el Señor me trate de robar mi matrimonio. Yo estoy bien hasta que se me acaben las finanzas, me voy. Yo traté eso del evangelio, pero chacho, me fue más mal que estando afuera. Es que el evangelio no tiene nada que ver con cómo a ti te vaya a nivel social o a nivel físico. ¿Quién te dijo eso? Te vendieron un evangelio barato. Evangelio no tiene que ver con cosas, tiene que ver con una persona, Jesús. Tiene que ver con que tú entiendas que has sido salvo, rescatado y libertado del pecado. Hace poco decíamos aquí, óigame mi hermano, si Jesús hoy decide no volver a hacer nada más en beneficio tuyo, ya Él ha hecho suficiente. Pero pareciera ser que todavía le servimos a un Dios en que si detiene la bendición, nos vamos nosotros. Mira, me quedé sin trabajo, me quedé sin familia, sí, es posible que tengas 1000 razones por las cuales enojarte, vivir frustrado, vivir. Pero aquí lo importante, lo básico de este evangelio, es que las cosas sí se pueden acabar. Es que las relaciones a veces se pueden apagar. Es que la gente quizás te puede traicionar. Pero tenemos la promesa y garantía de que hay uno que nunca nos dejará, que hay uno que nunca nos traicionará, que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Jesucristo. ¿Cómo es posible que convirtamos en el evangelio en otra cosa que no sea Jesús? Entonces, creo que podemos decir, tu salvación es más importante que tu problema. Saber quién eres en Cristo cambia todo. Y por eso yo creo que es tan adecuado este tema a principio de año. Porque es posible que este año tú recibas una noticia que no te agrade mucho. Porque es posible que en este año alguien a quien amas te dé la espalda y se vaya. Porque es posible que en este año Dios no lo quiera y te quedas sin trabajo. Pero ¿cuál va a ser tu postura en el momento en que tu fe sea puesta a prueba? ¿Tomaremos represalias contra Dios? ¿O entenderemos como entendió Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito? ¿Entenderemos nosotros el peso que tiene el nombre de Jesús en nuestra vida? Mire, hay gente por los que yo oro y sabe que le digo, Señor, por favor, nunca le quites la bendición de su trabajo o alguna bendición personal, porque son gente que los veo tan finitos que si algo se les acaba a nivel social en su vida, por ahí se fue su vida cristiana. Entonces, como base a lo que vamos a hablar a lo mejor por las próximas 2 semanas,
necesitamos entender, Jesús vino a salvarte. Jesús vino a rescatarte. Jesús vino a libertarte. Él vino a dar libertad a los que estaban cautivos y oprimidos. Él vino a rescatar a los que no podían ser rescatados ellos mismos. Él vino a salvar lo que se había perdido. Jesús. En el Antiguo Testamento el nombre de Jesús se conoce como Josué. Y mire qué interesante, Josué fue la persona que Dios usó para sacar a su pueblo del desierto, introducirlos a la tierra prometida y en la tierra prometida conquistar. Ese es Josué. Cuando Dios vio a bien entrar en el drama de la raza humana, le asignó el mismo nombre, Jesús. Porque de la misma forma en que Josué sacó al pueblo del desierto para introducirlo a la tierra prometida, Jesús te vio muerto en tus debilidades, en tus delitos, en tus pecados, en el desierto en el que estabas. Te arrancó del desierto y te plantó en la tierra prometida de su misma gloria. Para ahora en esta nueva tierra que experimentes las victorias que Él ha prometido darte. Jesús, qué nombre maravilloso. Hay problemas en tu vida que yo sé que se van a solucionar con solamente mencionar el nombre de Jesús. Es que el nombre es poderoso. Es que es un nombre que tiene el poder de cambiar las cosas. Mire, esto no es como un abracadabra. El nombre de Jesús realmente tiene el poder necesario para hacer lo imposible posible. Si no me crees, atrévete a hacerlo. No tienes motivos para adorar. Solo menciona el nombre de Jesús. Comenzaste mal el día. Solamente menciona el nombre de Jesús. Atrévete a pronunciar el nombre. Atrévete a decir Jesús. Hay veces que no tienes que describirle ni siquiera tu problema. ¿Tú crees que Dios necesita la descripción de la enfermedad que estás pasando? Dios que lo conoce todo, que sabe todo, Él está enterado de todo. Mire, mi hermano, olvídate de dar tanta descripción de tu problema. Solo atrévete a mencionar su nombre. Jesús. Jesús. Ponte de pie conmigo. Yo te invito a que consideres esta semana el nombre Jesús. A que consideres, Él vino a salvarme. Él vino a rescatarme. Él vino a libertarme. Dime qué te oprime. Dime qué te oprime. Dime con qué fue lo que lidiaste, con qué fue lo que luchaste en el 2019. Solamente pronuncia el nombre de Jesús. Yo creo que Él te puede salvar. Yo creo que te puede rescatar. La libertad ha llegado porque Jesús la ha provisto. Inclina tu cabeza ahí donde estás. Jesús. Jesús, 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 Jesús. Oh, aleluya. Qué nombre maravilloso. Qué nombre maravilloso tu nombre, Jesús. Poderoso su nombre. Nada se iguala a Él. Poderoso
su nombre, no hay otro nombre. Poderoso su nombre. ¿Por qué no te pones de pie? Levanta tu mano al cielo un momentito. Solo declara su nombre en esta hora. Poderoso. Poderoso su nombre. Nada se iguala a él. Poderoso su nombre. Adórale en esta tarde, iglesia. Oh, te exaltamos, Señor. Deja de pensar en tu problema por un momento. ¿Por qué no piensas en Jesús? Solamente piensa en este nombre. Solo piensa en la profundidad, en el significado. Este nombre tan poderoso, el nombre de Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Tú eres, Señor, poderoso. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Poderoso su nombre. Nada se iguala a él. Gracias, Señor. Poderoso su nombre. No hay otro nombre. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu Hijo Jesús. Permite que este nombre resuene, Señor, en nuestro fuero interno. Permite que este nombre retumbe, Señor, en nuestra mente. Que retumbe en nuestros corazones, Señor. El nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Nombre ante el cual toda rodilla se doblará. El nombre de Jesús. Gracias por tu nombre. Gracias por lo que ese nombre implica. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesús.